Vamos aquí a Guanajuato. Llegamos a Guanajuato, mi gente. Y vamos a buscar a la abuela de la Chilindrina. ¿Dónde estará? Voy a preguntar. En esta calle, en la calle subterránea, por la calle Miguel Hidalgo, que abarca 5 kilómetros, de sus arcos de estilo florentino, que son de pura losa, de cantera verde ensamblada a presión. Ah, la parte alta ya, mirador de Pípila. Muy recomendable que vayan a visitarla. De ahí se aprecia toda la ciudad para las fotos del recuerdo. Hay varias opciones para llegar al Pípila, ya sea en vehículo, ya sea en el funicular. Bueno, mi gente, esta fue la famosa callejoneada. Para que vean qué bonito. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en Guanajuato y les digo algo, estoy súper enamorado de lo poco que he visto, pero les voy a decir una cosa. Yo necesito una persona que me dé un poco de la historia de este lugar y contacté a un guía, se llama Jesús. Vente, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jesús, ¿a dónde trabajas? Cuéntame qué te dedicas. Me dedico a la actividad turística desde hace muchos años, desde mi infancia. Me dediqué a ese trabajo porque me gustó muchísimo por la historia, por su arquitectura, por su cultura, por su folclore, por sus leyendas, por todo lo que tiene Guanajuato, que es una ciudad multicultural, de lo cual al paso del tiempo pues se fue transformando pues en varios eventos importantes, como eventos del Festival Cervantino, eventos culturales, eventos, fiestas tradicionales como el Día de la Cueva, las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya y muchas festividades que tenemos aquí en esta ciudad desde hace muchísimos años. Es lo que marca la historia, lo que marca la cultura. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Guanajuato, que viene siendo el Teatro Juárez. Esta bonita construcción que la mandó a edificar el general don Porfirio Díaz, presidente de México, en su momento, en el año de 1873, concluido en 1903. Los arquitectos fueron muy relevantes: Antonio del Mercado, Alberto Malo y José Noriega, de lo cual la fachada de este teatro asemeja 3 construcciones europeas, como la Bolsa de Valores de Bélgica, la Casa de Cortés y el Teatro Mussini en Palermo, en Italia. Wow. Sobresalen unas estatuas, las estatuas de la mitología griega, las musas, Terpsícore, Talía, Clio, Calíope, Melpomene, Euterpe, Urania, que más que todo pues dan pues un colorido muy importante y manifiestan las artes, la poesía épica, la poesía lírica, la danza, el teatro, la música, los bailes, entre otras actividades. Este teatro tiene capacidad para 1,100 personas. 1,100 personas. De lo cual ocupa el segundo lugar de los mejores de la República Mexicana. El primero debe hacerse en México, el segundo Teatro Juárez y el tercero degollado en Guadalajara. También es el Festival Internacional Cervantino y eventos también como tomas de gobierno, eventos del Festival del Rally, del Festival del Cine, entre otros eventos muy importantes. Y esta ciudad es una de las más importantes pues en la zona centro de México, que dio pues mucha abundancia en oro y plata con sus minas como la Valenciana, San Juan de Rayas, San Bernabé, y actualmente su fuente económica viene siendo la minería y al igual en parte el turismo y trabajar en el gobierno del estado. Es la capital del estado con sus 46 municipios, de lo cual Guanajuato tiene una población aproximadamente de 300,000 habitantes. Todo el estado tiene 6 millones de habitantes. Jesús, yo sé que Guanajuato tiene varios nombramientos. Cuéntame uno de ellos y cuándo fue. Pues la ciudad se fundó a partir de 1554 a 1557, pero anteriormente llegaron grupos prehispánicos de Mesoamérica, de Michoacán, los purépechas, que le llamaron Guanajuato. Guanajuato, Cerro Montoso de Ranas, que al paso del tiempo la palabra Guanajuato se va modificando hasta llamarse Guanajuato. Los otomíes, que venían de Querétaro, le llamaban Moti, lugar de metales, y los mexicanos aztecas, que venían del Valle de México, le llamaban Pacitlán, lugar de pasto o heno. Al paso del tiempo, esta ciudad se le nombra Estancia de Real de Minas de Guanajuato en 1554 a 1557, y ya posteriormente, el 8 de diciembre de 1741, recibe el nombre de la muy noble y ya ciudad Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Se le otorga un escudo de armas que representa una mujer con un cádiz y una cruz y un fondo color amarillo que representa el oro. El cádiz simboliza que la fe es ciega ante los ojos de Dios, y al igual la corona representa la corona real de Castilla. Los laureles que tiene a los lados representa larga fama y victoria por siempre para Guanajuato, y la base central representa las canteras que hay en la ciudad. Varios tipos de canteras: cantera negra, cantera rosada y cantera verde. La más relevante, la cantera verde, que sobresale en algunos edificios que vamos a conocer. Jesús, ¿te parece si vamos
caminando y me vas explicando varias cositas más de Claro, Guanajuato? claro, Vamos. con mucho gusto. Ven. Vamos a observar del lado derecho un pequeño fortín militar color blanco que sobresale sobre el fondo de la calle, Sí, cierto. donde anteriormente se encontraba del lado izquierdo en este edificio amarillo lo que era la casa de ensayo de oro y plata. Ajá. Esta parte de la ciudad era el camino real por donde circulaban lo que eran los carruajes con oro y plata. En ese lugar se traía lo que era el polvo finísimo ya trabajado en las haciendas de beneficio de metales. Las haciendas de beneficio de metales eran más de 45 haciendas donde eran grandes patios de aproximadamente 800 metros cuadrados donde se molía el mineral en base a rastros de sangre. Un arrastre de sangre era una piedra que se ponía en la parte central de un patio de forma oval, luego un palo de madera que giraba en círculo. Todo esto girado por varios burros y varias piedras redondas que están en el proceso de demolición. Ahí se le agregan algunos procesos químicos al sulfato de sodio, hoy conocido como mercurio, y finalmente se separaba ese polvo finísimo que se traía de estos lugares donde se acuñaban los lingotes de oro y plata. Actualmente este edificio representa el SAT, el IMSS y el ISSSTE, instituciones mexicanas. Ok. Wow, miren cómo está decorado aquí, muchas banderas. Me doy cuenta que estas casas tienen añales. Más o menos, ¿cuánto pueden tener estas casas? Pues son casas de más de 300 años. ¡Wow! La mayor parte de esta ciudad es muy antigua. El florecimiento económico fue a partir de 1760. Las minas de oro y plata, la Valenciana, San Juan de Rayas. Algo importante que destaca son algunas placas conmemorativas que dice inmueble catalogado, de lo cual esta ciudad es patrimonio cultural de la humanidad, que no se puede modificar su estructura, sino que interviene la UNESCO, lo que es el gobierno del estado, para darle su respectivo mantenimiento. Todo esto es lo más antiguo de Guanajuato, lo que es la zona centro, donde vivían los ricos españoles, los dueños de las minas y de las haciendas, que eran los que formaron pues esta ciudad al paso del tiempo en sus construcciones. Una pregunta, eso tengo mucha curiosidad. Sé que en esa época, pues me imagino que mucha gente adinerada, pero tú has que haber visto una familia muy adinerada, ¿cuál era? Pues una de las familias más adineradas se encontraba la familia del conde Rull de Valencia, los Alcocer de Obregón y la familia Barrera Torres Cano, donde finalmente pues eran dueños de grandes haciendas, de lo cual hay una hacienda muy hermosa que les recomiendo que reconozcan, que viene siendo la hacienda San Luis de la Barrera Torres Cano, donde hay 18 jardines que se asemejan a 18 países del mundo: el jardín árabe, el jardín mexicano, el jardín oriental, el jardín de las rosas, el jardín de la reina, porque la reina Isabel de Inglaterra vino aquí a Guanajuato en los años 70 y vale la pena conocer ese lugar. Y aparte hay muebles de estilo Luis XV, Sheraton, portugueses, afrancesados, españoles, de la época de oro española. Sobresalen también algunas construcciones que vamos a conocer más adelante, como viene siendo una construcción donde se hospedó Maximiliano de Habsburgo, el archiduque austriaco francés que vino a Guanajuato invitado por los conservadores en aquel tiempo, según la historia de México. Pero a la derecha sobresale un callejón que es el Callejón del Calvario. El Callejón del Calvario sobresale este callejoncito. Se llama del Calvario porque anteriormente por aquí subían los franciscanos con una cruz de madera que pesaba más de 200 kilos, cargada hasta el cerro de San Miguel, donde actualmente está el mirador de Pípila, y se hacían los Vía Crucis de la crucifixión de Cristo. Mucha influencia religiosa que tiene esta ciudad de Guanajuato por la llegada de los franciscanos, agustinos, dominicos, pleblemitas y los jesuitas, que hicieron más que todo pues una reforma en la educación, y finalmente de ahí salieron muchos insurgentes que se levantaron con esa educación que les brindaron los jesuitas en contra de los españoles, de sus padres. Jesús, me doy cuenta que hay muchos callejones, pero tengo una curiosidad. ¿Cuántos callejones hay en realidad? Pues son más de 3,000 callejones, No, la verdad no los he contado todos porque son muchísimos. Y entre contarlos y contarlos pues me puedo perder, pero están muy bonitos. Eso es lo que hace interesante y hace pues una ciudad pues muy diferente a todas las que hay en México. Tanto callejón, y aparte hay más de 25 túneles. Sí. Es una enredadera Guanajuato, Sí. que a veces la gente viene con sus GPS y todo eso, pero se complica porque se pierde la señal. Pero aquí lo importante es conocer cada uno de sus rinconcitos, sus callejones, y cada lugar tiene su leyenda, tiene su historia, lo que marcó algo importante en la ciudad. Otra cosita, cuando llueve por acá, ¿cómo se pone? O sea, Y cuando llueve es un evento muy bonito, principalmente en el mes de julio. Llueve bastante, a tal grado que vamos a observar algunas plaquitas
conmemorativas que dicen 1 de julio de 1905, hasta donde llegaron los niveles pluviales de agua cuando se inundó la ciudad, más de 3 metros de altura, por así decirlo. Ese río, por donde finalmente desahogaba lo que era la ciudad, se tapó, tuvo muchas problemáticas y tuvo una gran inundación, que anteriormente hubo varias inundaciones. Wow. A tal grado que se dice que hay una parte de la ciudad que está sepultada por los constantes deslaves de los cerros. Pero vamos a hacer un paréntesis para observar esta construcción de color azul. Aquí llegó Fernando Maximiliano de Habsburgo en 1863. Maximiliano de Habsburgo pues llegó aquí a Guanajuato por invitación de un grupo de mexicanos llamados conservadores que querían un emperador y no querían aquel presidente de México llamado Benito Juárez García, que nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, donde finalmente pues dijo Maximiliano: quiero ver su proyecto de trabajo, y observó que las ideas de Benito Juárez y de Maximiliano pues eran algo similares y lo invitó a trabajar en su grupo de trabajo, pero las leyes mexicanas no permitían que ningún emperador tomase cargo de un puesto público y se desata una guerra con los franceses, de lo cual el 5 de mayo allá en Puebla con Ignacio Zaragoza y don Porfirio Díaz tuvieron una victoria los mexicanos, pero más adelante se reorganizaron y finalmente se expandieron por el centro del país. Ya finalmente más adelante Estados Unidos, con la doctrina Monroe, América para los americanos, pues obligó al gobierno francés que saliera de México, y es como nos ayudaron en parte para que ganaran las batallas los mexicanos. Sí. Aquí también llegó un personaje llamado Eulalio Ferrer, quien era un periodista español que salió huyendo de la guerra civil de Franco ahí en España. Y el gobierno mexicano, como ha sido un gobierno neutral, un gobierno amistoso con todos los países, pues le dio la bienvenida. Y en gratitud, este personaje creó este museo que vamos pasando, lo que fuese la casa de Maximiliano de Habsburgo. Creó el museo iconográfico El Quijote, donde se observan más de 400 obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Entre ellos se encuentra El Quijote del pintor Salvador Dalí, un gran pintor. Okay. Vamos a observar algunos Quijotes que sobresalen del lado derecho. En este caso tenemos al Manco de Lepando, el monumento a Miguel de Cervantes Saavedra. Pero ¿quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? Fue un soldado militar que en la batalla de Lepando finalmente pues, le dieron un brazo, y más adelante lo capturaron los turcos, lo encarcelaron, y él empezó a platicar con su carcelero. De ahí se inspiró para escribir la novela del ingenioso Don Quijote de la Mancha. Wow. Sobresale también a un costado lo que es el templo de San Francisco, de los franciscanos, una construcción de mediados del siglo XVIII. La fachada principal es de estilo barroco. La palabra barroco proviene del portugués, que significa perla deforme por la deformidad en la arquitectura. Tiene 4 columnas que representan los 4 pilares de la iglesia católica, los 4 evangelistas: San Juan, San Marcos, San Lucas y San Mateo. Hay más de 20 construcciones religiosas en Guanajuato. La principal es la Basílica de Guanajuato, que vamos a conocer, una construcción de 1671 a 1696. Pero vamos a seguir caminando para observar cómo está compuesta esta hermosa ciudad. Vamos a conocer por dónde bajó aquel movimiento que organizó un sacerdote llamado Miguel Hidalgo Costilla. Ok, wow. Este Miguel Hidalgo Costilla, con muchos insurgentes como Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama, pues tuvieron la osadía y tuvieron la valentía de levantarse en contra del mal gobierno español, y aparte porque los tenían oprimidos en su forma de gobierno. Y el 16 de septiembre de 1810 se levantan en la comunidad de Cocomacán, conocido lugar como se cazan tórtolas del agua, donde finalmente Miguel Hidalgo hace sonar una campana, que es el esquilón de San Josep. Okay. Y al grito muere el mal gobierno vivo Fernando VII. Inicia con todos los pobladores su levantamiento armado. La mayor parte de la población pues no sabía de libertad, no sabía de muchas cosas, pero pues los criollos sí sabían de ciertas libertades, de ciertos privilegios, y llevaron a todo el pueblo para luchar en contra del mal gobierno español y buscar la independencia, que se logró 11 años después. No fue pues rápidamente. Sí. El movimiento de Hidalgo duró 9 meses, de lo cual fueron capturados, fueron decapitados en Chihuahua, les cortaron sus cabezas, las expusieron en la Alhóndiga. Wow. Increíble. Mucha historia interesante. Una pregunta, Jesús, ¿siempre las calles han estado así? ¿O ahora de tierra antes? ¿O pues anteriormente parte de la ciudad
no eran las calles como las estamos viendo, eran terracería, pero un personaje importante que era el alcalde, por así decirlo, Juan Antonio de Reño Bárcena, del siglo XVIII, pues empezó a componer toda la ciudad, empezó a poner plazas públicas, empezó a modernizarla, pero este piso actual que tenemos se llama piedra pórfida, es piedra volcánica, que lo pusieron hace como 10-15 años aproximadamente. Anteriormente era otro tipo de piso, como el adoquín, que se encuentra en esta parte, pero ya es más postmoderno, por así decirlo. Perfecto. Pero vamos a observar en esta parte. Ok, vamos. En esta parte tenemos esta bonita calle que nos conduce a una parte del Pípila, que nos conduce también a lo que es la panorámica. Ahí en la parte de enfrente, lo que viene siendo una reseña histórica, donde nos dice por dónde bajó el movimiento de independencia con Miguel Hidalgo Costilla. Bajaron más de 20,000 personas por todos los cerros, por todos los callejones que había en ese tiempo, dirigiéndose a la Alhóndiga. La Alhóndiga es el punto importante porque ahí se refugiaron los españoles, donde finalmente los tenían que sacar porque tenían todas las riquezas de Guanajuato. Pero vamos avanzando. Sí, vamos. Y vamos conociendo estas bonitas construcciones. Vamos a observar dónde vivió Juan Antonio de Reño Bárcena, el intendente de la ciudad de Guanajuato. Las intendencias eran las formas de gobierno que había en la Nueva España. Eran 12, una de las más importantes. Una era Guanajuato por sus riquezas y bonanzas mineras. La casa que tenemos del lado izquierdo, color azul, aquí vivió Juan Antonio de Reño Bárcena, de lo cual mandó a construir la Alhóndiga. La palabra Alhóndiga proviene del árabe, que significa lugar o bodega de almacenamiento de granos, que fue construida en 1798, concluida en 1809, de lo cual los árabes invaden España en el año 715 y hasta 1492 se independiza España de los árabes, donde dio muchas palabras como alhóndiga, aljiber, almohada, alcantarilla, y tal vez algunas palabras que empiecen con el al provienen del árabe. Wow. Vamos a observar lo que es un antiguo cuartel, el cuartel del príncipe Fernando VII, Ok, era este. rey de España, que se encuentra más adelante. Más adelante. Que actualmente viene siendo pues, un estacionamiento público del gobierno del estado. En otro tiempo eran departamentos habitacionales y finalmente, pues anteriormente se demolió ese bonito cuartel. Únicamente quedan las reseñas históricas, donde estaban los dragones de la Reina de España, un destacamento especializado en combates que tenían en el siglo XVIII los españoles. Sobresale también lo que es una cabeza de águila que dice libertad. Esta cabeza de águila la tenemos en la parte de enfrente, de cantera rosada, un poco oscura, por las lluvias que ha habido está un poco húmeda, y sobresale esa cabeza de águila. Y el cuartel está en la parte de enfrente, toda esta construcción, y únicamente quedan los cimientos. Aquí era el cuartel del príncipe Fernando VII, rey de España. Por esta calle, que van avanzando los vehículos, era el caudal del río. Este río, al paso del tiempo, se contaminó por los desechos de la ciudad y de las minas, y en 1965 el gobernador Juan José Orlando tuvo que entubarlo y abrir una calle abajo de la ciudad, de lo cual abarca pues 5 kilómetros. Wow. Y los túneles posteriores que asemejan las minas de Guanajuato fueron abiertos a partir de 1979, el último del 2009, que se llama Diego Rivera. Más de 15 túneles que hay en la ciudad que comunican a todas las arterias de Guanajuato, que lo hace pues algo bonito. Y sigue la calle hacia la parte de arriba hasta llegar a una parte que se llama Las Embajadoras. Se le conoce Las Embajadoras porque hay un pequeño jardín donde vinieron algunos embajadores invitados por don Porfirio Díaz a inaugurar el Teatro Juárez, el Mercado Hidalgo y la Plaza Mayor, y en gratitud las esposas de los embajadores plantaron algunos arbolitos que actualmente se encuentran, que son como estos, que son laureles de la India o truenos. Son verdes todo el año. Pero vamos a continuar. ¿Sí vamos? Vamos a ver aquí en esta parte de la ciudad destaca cómo está el colorido de Guanajuato. Ajá. Todas las casas, que no fue esta ciudad planeada, sino como llegaron los españoles, se fueron asentando y finalmente no se tuvieron que demoler muchos cerros, como fueron adaptándose todos los que llegaron a esta ciudad entre conquistadores y ya pobladores actuales en la construcción de sus casas. En la parte de enfrente tenemos el monumento al Quijote de la Mancha, donde está Don Quijote y Sancho Panza. Esos personajes muy importantes en la ciudad, porque más adelante aquí surgió un festival
el Festival Internacional Cervantino. Ok. El Festival Cervantino surge en 1952. Enrique Ruelas, Armando Olivares hacen un pequeño evento teatral con un grupo de estudiantes en una plazuela que se llama San Roque, donde tiene mucho auge. Ok. Los invitan a participar a varios estados. Luego Francia los invita a participar y de ahí empieza el Festival Internacional Cervantino, donde destacan más de 45 países del mundo en danza, teatro, música, artes plásticas, cinematografía, pintura y escultura. Ahora cada año se invita a un país a este evento. En el caso de este año va a venir Inglaterra y al igual un estado que es Veracruz. Veracruz. Va a haber mucha fiesta para que vengan todos están invitados. ¿Cuándo la fecha? El Festival Cervantino empieza del 10 al 23 de octubre. Ok, octubre. Para que vengan a conocer este evento Estaría chido importantísimo. venir. También vamos a observar en la parte de enfrente una plaquita azul que dice inundación 1 de julio de 1905, donde está la flecha en la parte de abajo. Son niveles pluviales hasta donde llegó la inundación. En aquel tiempo, el cauce del río sigue su cauce hasta la parte de abajo. Cuando llueve mucho, pues se suspende la vialidad, porque sube el agua 2 metros aproximadamente y se pone complicado la situación. Vamos a ir avanzando para conocer otros lugares importantes, como la casa de Jorge Negrete. Wow. Este gran charro que nació aquí en esta ciudad, un mes de noviembre de 1911. Jorge Negrete, pues algo muy importante, no hizo mucha fama ni carrera artística en Guanajuato. Se fue en su infancia al estado de Jalisco, donde más adelante pues él estudió ópera, estuvo en la milicia y finalmente pues hizo muchas películas. Conoció al paso del tiempo una gran mujer, la diva de México, María Félix, con la cual tuvo relaciones. Y finalmente él muere de cirrosis hepática en Los Ángeles, California. Él no tomaba, pero una bacteria del agua le dañó su organismo, de lo cual pues muere en Los Ángeles, California. Un evento de ciclismo que hay ahorita. Ajá. Hay muchos eventos deportivos al lapso del año dentro de la juventud para promover más que todo el deporte, que son muy importantes. Vamos a observar al fondo una construcción blanca que es la máxima casa de estudios de la Universidad de Guanajuato. Ahorita ya. La Universidad de Guanajuato que vamos a conocer, que en otro tiempo fuera un colegio jesuita, el Colegio Real de la Salud. Pero antes destaca lo que es del lado derecho, una casa color salmón, donde nació el charro cantor mexicano Jorge Negrete. Wow. Tenemos el monumento en la parte de enfrente, que lo pusieron hace algunos años, y una placa conmemorativa que vamos a observar, donde dice su nacimiento de este gran personaje, el charro cantor Jorge Negrete. Destaca del lado derecho, lo hicieron la Asociación de Actores Mexicanos. Destaca la placa dedicada a Jorge Negrete, la podemos observar. La casa está en poquitas malas condiciones. ¿Aquí vivía? Aquí nació Jorge Negrete. ¿Nació ahí? Aquí nació, la casa está cerrada. Jorge Negrete, que debería ser un museo como la casa de José Alfredo Jiménez Sandoval, que está en Dolores Hidalgo, también un compositor ya más reciente mexicano, que compuso más de 300 canciones. Él sí tomaba, al tal grado que tomaba tanto que empezaba a trabajar su cerebro. De ahí se inspiró para componer el corrido del caballo blanco. José Alfredo Jiménez en un carro blanco que tiraba aceite, lo relacionó con el corrido del caballo blanco. Wow. Increíble. Pero observamos ese monumento dedicado al charro cantor mexicano Jorge Negrete, que le regaló una guitarra a María Félix, al igual Pedro Infante le regaló otra guitarra. Se dice que eran rivales en las películas, pero no, que eran grandes amigos, lo que era Pedro Infante y lo que fue Jorge Negrete en su momento. Wow. Algunas placitas conmemorativas que estamos pues más que todo restaurando aquí la administración de Guanajuato, pero vamos a seguir avanzando para Claro, vamos. ir conociendo algunas otras construcciones. Al fondo sobresale una placa azul que también observamos anteriormente, que dice los niveles pluviales de agua. Nació el 1 de julio de 1905. En esta parte de las calles, en otro tiempo circulaban carruajes y carretas principalmente. La población que se dedicaba a la minería vivía en las haciendas.
en las haciendas de beneficio en metales, donde pues se trabajaba ahí porque estaban esclavizados y finalmente pues tenían que enriquecer a la corona española. Alguna placita conmemorativa que vamos a observar es en la siguiente plaza. Ok. Es conocida como la plazuela de Cantarranas. Se le conoce como Cantarranas porque en otro tiempo se escuchaba el cantar de las ranas. Ok. Había tantas ranas hace como 30 Ajá. años o más que bajaban las ranas y pues estabas poniendo a cantar. Y había tantas ranas que había un restaurante que vendían aquí en Guanajuato ancas de ranas. ¿Sí? ¿Y todavía sigue? De hecho yo las he probado. Las piernitas saben a pollo, las puras piernitas se comen. Ya no las ranas ya se extinguieron un poco por las condiciones climatológicas y el avance del ser humano. Sí. Aquí destaca la plaza conmemorativa Cantarranas. Este árbol conocido como laurel de la India o ficus, uno de los más frondosos y está verde todo el año, absorbe mucha humedad, mucha agua. Por esta calle nos conducen, vamos avanzando para conocer Vamos. unas bonitas construcciones Sí, sí. donde nació Chucho Eleazarrarás, Oh. un compositor guanajuatense que compuso Tierra de mis amores. Es muy relevante y muy bonito que escuchen esta canción, la encuentran en YouTube. Ok, la boca. Y Tierra de mis amores. Y también por estas construcciones nació Benito León Acosta, el primer astronauta de México que voló un globo. Observamos al fondo todo el colorido, cómo está la ciudad compuesta, Sí, sí. cómo hay más de muchos callejones, muchas casas, cómo está todo organizado. Esta parte se llama el hinojo por una planta que lleva su nombre, que al paso del tiempo era parte de una hacienda de beneficio de metales y finalmente pues ya se cambió a un estacionamiento. Vamos a observar a la derecha un callejón conocido como el Callejón del Infierno. ¿Por qué? Se le conoce el Callejón del Infierno porque cuenta una leyenda muy conmemorativa que hace muchos años, mucho tiempo, andábamos, a le gustaba mucho andar de baile en baile, de fiesta en fiesta. Y una ocasión pasaba por aquí a altas horas de la noche y se encontró una bella mujer que le invitó a seguir la fiesta y pues se fue con la bella mujer y bajaron las escaleras y abajo estaba la fiesta a su máximo esplendor. Y finalmente al paso del tiempo todos los músicos se empezaron a convertir en demonios. Él salió huyendo, dijo: No, entré al hombre. infierno, no vuelvo a pasar por estos lugares, y de ahí se le quitó la borrachera. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir. La casa de Chucho Eleazarrarás. Ok. Ya. Chucho Eleazarrarás nació el 26 de junio de 1908. Este personaje que compuso Tierra de mis amores, entre muchas canciones, pero la más relevante es Tierra de mis amores. Y esta placita que tenemos enfrente, la placita de Sí, hermosísima, de Mejiamora, una plazuela muy relevante, muy bonita y muy tranquilo. Se aprecia esta parte de la ciudad. Increíble los colores, todo. Guanajuato. Pueblo. Mira, güeris. Güey también está fascinada ahí viendo todo. Esta placita aquí a la derecha nació lo que viene siendo Bueno, yo creo Benito León Acosta, el primer astronauta mexicano que voló un globo. Por estas placitas, por esta callecita nació este gran personaje. Y al igual, un escritor de historia, Manuel Leán. Esta es su casa, cronistas guanajuatenses, entre muchos personajes que dio esta ciudad. Aquí en Guanajuato hubo pintores, hubo escultores, hubo ingenieros, hubo muchos personajes importantes que dieron mucha fama e historia para la ciudad por la influencia educativa de los jesuitas. Ok. Aquí en Guanajuato, tal vez los que nos fueron corriendo y finalmente pues tuvo mucha relevancia. Pero vamos a observar otro de los tantos callejoncitos que sobresalen sin antes conocer un bonito teatro, el Teatro Principal. Ok. Antiguo lugar conocido como el Corral de Comedias, que actualmente lo administra la Universidad de Guanajuato, donde se hacen eventos del Festival Cervantino y otros eventos en el lapso del año. ¿Me puedes contar algo, no sé, con las fuentes? Algo, Las una fuentes. historia, algo. Vamos a conocer una de las fuentes más relevantes de aquí de la ciudad, que es la fuente florentina, Ajá. que se encuentra más adelante. Lo vamos a ver ahorita. Esa fuente, son 3 fuentes, Ok. que hay en el estado de Guanajuato, en Irapuato, en la ciudad de Irapuato, en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato capital, que fueron elaboradas en Florencia, en Italia.
Ok. un obsequio del emperador Maximiliano de Habsburgo para Guanajuato. Wow. Y pues es conocida como la fuente de los delfines. Parecen batracios los delfines que están en esa fuente que vamos a observar. También en ese lugar conocido como el Baratillo. El Baratillo porque en otro tiempo ahí se vendían productos comestibles a muy bajo costo, se malbarateaban los precios, por eso el Baratillo. En la parte de enfrente sobresale lo que es parte del teatro principal, en la parte lateral del antiguo corral de comedias, y enfrente vamos a observar lo que es una plaquita azul que dice inundación 1 de julio de 1905, para que vean los niveles pluviales más altos que tuvo esta inundación en aquellos tiempos. Toda esta parte de la calle se ha adecuado, se ha modernizado con el paso del tiempo, con piedra pórfida, escalones y losas de piedra pórfida. Porque como era antes entonces, como era... Antes era pues un poquito pues con pisos de adoquín, un poquito más austero por así decirlo, pero el paso de tiempo se tuvieron que modificar todos estos lugares. Perfecto. Para los visitantes. Perfecto. Vamos a pasar de ese lado para observar lo que era el caudal del río, que se salió de su cauce e inundó gran parte de la ciudad, principalmente el 1 de julio de 1905. El 1 de julio de 1905. El río lo tenemos en la parte de enfrente. La mayor parte de las paredes que tienen laterales tenían muchos balcones, pero los torrentes de las aguas los han ido destruyendo al paso del tiempo. En otro tiempo ese era el desecho de la ciudad. Aquí llegaba el desecho de la ciudad, de las ruinas, todo estaba muy feo. Pero hasta 1965 ese río, ese drenaje se tuvo que entubar porque estaba al aire libre. Se hizo esta magnífica calle que abarca 5 kilómetros. Wow. Observamos los balcones sostenidos por puntales de madera, estructuras de concreto y algunos rieles de tren que representan pues principalmente algunos comercios actuales. Esto si tuviera agua y tuviera las góndolas, tal vez le daría un parecido en Venecia, en Italia. Sí. Y la gente puede andar transitando libremente, tranquilamente. Tiene un río, güey. Muy bonito, excepto cuando llueve mucho no es recomendable porque si sube un poco el nivel del agua y inunda gran parte de la ciudad. En otro tiempo los balcones eran baños, aquí caían todos los desechos de la ciudad, actualmente son comercios, la mayor parte son casas habitacionales. Wow. Pero vamos a ir avanzando para observar los niveles de agua. Imagínate, güey, antes los balcones eran baños. Sí, Los tiraban. sí, lanzaban. Increíble. Wow, interesante, interesante. De verdad que todo lo que me está contando Jesús está... Tienen que venir, mi gente, contactarlo a él porque de verdad se sabe la historia, pero de memoria. Bueno, él es de aquí, hace 7 años me estaba contando, cuando tenía 7 años comenzaste a hacer recorridos, ¿no? Así es, desde los 7 años me gustó pues andar trabajando en hacer recorridos. Primero pues lo tomé como pues una diversión, un juego, pero finalmente pues ya me involucré un poco más en la historia, ya tomé muchos cursos, ya me hice guía certificado desde hace 25 años. Wow. Soy guía certificado aquí en Guanajuato y pues me gusta mi trabajo y más que todo promocionar mucho a la ciudad para que vengan a conocer la capital del estado y al igual su estado que tiene mucho que ofrecer para todos los visitantes. Perfecto. Bueno, llegamos aquí, teatro principal. El teatro principal muy bonito, es de estilo neoclásico, la fachada principal es de cantera verde y observamos en la parte de enfrente que esta ciudad no tiene cuadras, tiene manzanas o cuarteles. Cada manzana tiene alrededor de 10-15 casas aproximadamente y es como se organiza la ciudad. Aquí no hay semáforos, ni anuncios luminosos, ni nada de eso porque pues le pierden el atractivo a la ciudad y aparte por ser patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a observar las placas de las inundaciones que hubo. Ok. Donde sobresale la más alta, 1 de julio de 1905, la azul, y abajo otra de 1875, son los niveles pluviales, la más alta de 1905, de lo cual hay varias placas en toda la ciudad que nos demuestran lo que pues impone la naturaleza ante el ser humano, las condiciones climatológicas. Y cuéntame un poquito de esta tragedia, ¿cómo fue? Pues, y cuenta la historia de que venía en la noche pues un personaje militar en un caballo gritando a la gente, ahí viene el agua, y la gente pues sí está lloviendo, ¿no?
pero ahí venía el agua, desde los cerros, desde los callejones, desde que el río se desbordó, la presa de San Renovato, la presa de la Olla se desbordaron y inundaron gran parte de la ciudad, arrasaron con casas, algunas las destruyeron, porque en parte de las casas están construidas con material pues de adobe, de tierra, y finalmente pues el agua se metió a sus casas, algunas las destruyó y tuvo muchas inclemencias, hubo muchas muertes. Algunos países europeos pues apoyaron económicamente para restaurar la ciudad. Wow, increíble. Vamos a seguir conociendo Guanajuato. Estoy fascinado, impresionado, enamorado de este lugar. La verdad que tienen que venir. En la parte de enfrente hay una casa blanca del lado derecho, unos muy bonitos balcones, donde nació una gran mujer, maestra, poetista, en un programa de radio y ayuda mucho a la mujer, Emma Godoy. La maestra Emma Godoy nació en esta casa blanca que tenemos en la parte de enfrente, esa bonita construcción. Y más adelante destacan lo que son otras bonitas construcciones. Pero antes observemos a detalle esta bonita casona de mediados del siglo XVIII, donde hay una placa conmemorativa en la parte de afuera, donde dice que ahí nació la maestra Emma Godoy. Wow. ¿Y estas casas de ahorita actualmente de quién? Actualmente son casas particulares, algunas son dependencias de gobierno. En este caso, esta casa sirve ahorita como taquilla para el evento del Festival Cervantino. Ya la gente empieza a comprar sus boletos, a hacer sus reservaciones para los eventos que se van a realizar en el mes de octubre. Perfecto. Al fondo destaca la plazuela que les mencionaba al principio, el Baratillo. El Baratillo, donde destaca en otro tiempo que se vendían productos comestibles. Hay una bonita fuente, la fuente del Baratillo, que fue elaborada en Florencia, en Italia, llegada aquí a Guanajuato. La mandó a traer don Maximiliano de Habsburgo cuando vino a Guanajuato. Todos los conquistadores que llegaban a la ciudad y a México, pues regalaban obsequios. Todo esto para ganancia al pueblo de México y finalmente pues estar bien con los nativos, con la gente de aquí, con la gente local. A la derecha destaca una calle conocida como el Callejón de la Cabecita. Callejón de la Cabecita, porque cuando expulsaron a los jesuitas de Guanajuato en 1867, la gente se amotinó, se enardeció, se enfureció y a una persona le tuvieron que cortar la cabeza y le exhibieron en esta parte en la época española para contener al pueblo que no se siguiera sublevando ante los españoles. La fuente florentina, los backtrackers, que representan los delfines, elaborada en Florencia, en Italia, es una de las personas más conmemorativas que tenemos en la ciudad. Hay varias en Guanajuato, pero esta, para mí en lo personal, es una de las más hermosas. Vamos a conocer a continuación lo que es parte de la compañía del templo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Los jesuitas, esta orden religiosa que formó un personaje llamado San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un soldado, lo cual lo hirieron y finalmente él empezó a platicar con su ayudante, con su médico, donde le dio un texto bíblico para remediar sus dolores y de ahí se convirtió al cristianismo, donde más adelante en su peregrinar le preguntaban: ¿quién es tu compañía? Y dice: mi compañía es Jesús. Y ahí surgen los soldados de Dios, los jesuitas, que lucharon contra los desertores Martín Lutero y Juan Calvino, los protestantes, donde llegaron aquí a Guanajuato en 1867 y hicieron en una parte del cerro una recreación de una cueva donde San Ignacio de Loyola tenía ejercicios espirituales. Ahí en Europa, aquí hicieron pero una pintura donde cada año el 31 de julio es una festividad que se llama el Día de la Cueva, el 31 de julio de cada año desde el siglo XVIII. A la derecha sobresalen algunas calles que nos conducen a algunos otros barrios, barrios de Los Aguas, entre otros, donde estaba dividida en la ciudad en el siglo XVIII por barrios donde habitaban los grupos étnicos como Mazaguas, Otomíes, Pames y Chichimecas. Pero al fondo tenemos este templo, el templo de la Compañía de Jesús.
Este templo de mediados del siglo XVIII, mandado a construir por los jesuitas a mediados del siglo XVIII. La fachada es barroca. La palabra barroca proviene del portugués, que significa perla deforme, por la deformidad en la arquitectura. Y sobresale también una cúpula. Su cúpula es una copia como la que se encuentra en San Pedro, en Italia, y la ciudad de Roma, pero más pequeña. Pequeñas dimensiones que observamos en la parte alta, la cúpula. Y esta calle se llama la Calle del Sol, que representa al rey Luis XV, el rey Sol, o Carlos V, que decía que sus terrenos estaban hasta donde se ocultaba el sol. Okay. En la parte de enfrente hay una fuente, miren, esta fuente conmemorativa, donde sobresale pues una cabeza como de lobo de perro, que representa al temible Chichimeca. Los chichimecas que habitaban Aridoamérica, conocidos como hombres guerreros, hombres feroces en la guerra, que inició una guerra que duró 50 años, de 1550 al año de 1600. Y en la parte de abajo sobresale el purépecha, de la palabra Guanajuato. Guanajuato, que al paso del tiempo la palabra Guanajuato se va modificando hasta llamarse Guanajuato. Pero vamos a seguir avanzando para que observen lo que es la fachada principal de la compañía. Al fondo hay un escudo de armas, color amarillo, ya lo vi. que representa más que todo el escudo de armas que se otorgó a Guanajuato de 1741 con el nombre de la muy noble y leal ciudad Santa Fe, ciudad de Minas de Guanajuato. Increíble. Wow. Miren cómo se ve aquí. Esta es la compañía de Jesús. Tenemos la Universidad de Guanajuato. ¿Y por dónde se sube? ¿A la universidad por allá? Vamos a ir avanzando Ah, ok. Vamos. para ir a la Universidad de Guanajuato. Pues las canteras, las canteras verdes, principalmente que sobresalen. Es el edificio administrativo, donde únicamente pues, hay dos facultades, Educación Pública y lo que es Derecho y Lenguas. Tiene muchos campus esta universidad en varios municipios como Celaya, Irapuato, León, Salvatierra, Salamanca, entre otros municipios, donde tiene una población de más de 30,000 estudiantes. Esta universidad es pública. Anteriormente era un colegio, el Colegio Real de la Santísima Trinidad, donde llegaron los jesuitas, y a una señora que era la dueña de esos terrenos le dijeron que les donase los terrenos o se los vendiese para construir un colegio, una escuela, y se los dona a la señora y se construyó un colegio, el Colegio Real de la Santísima Trinidad, de lo cual al paso del tiempo se convierte en la Purísima Concepción, y finalmente fue el Colegio del Estado, fue Casa de Moneda con la Agustín de Iturbide, y más adelante Universidad de Guanajuato, una construcción del 8 de agosto de 1955, el arquitecto Vicente Urquiaga, de lo cual sobresalen, miren los portones, sus canteras y todo lo relevante de la Universidad de Guanajuato, universidad pública, donde hay maestrías, hay doctorados y tiene muy buena calidad educativa. ¿Y todavía sigue siendo así? Todavía sigue siendo así, esta universidad. De hecho, yo egresé de esta universidad. Bueno. Yo estudié la licenciatura en educación en esta Universidad de Guanajuato ya hace pues, algunos años, pero pues actualmente me dedico a la actividad turística. Perfecto. Vamos a ir avanzando. ¿Sí? Lo que es parte de la fachada de la universidad, con las almenas que se encuentran en la parte de arriba. Esto asemeja a lo que es un panal, porque la señora que le donó los terrenos a los jesuitas se dedicaba a la apicultura, a la crianza de abejas, y las abejas, cuando fueron expulsados los jesuitas, regresaron a su antigua morada. De ahí actualmente se le conoce a los estudiantes como las abejas de la Universidad de Guanajuato, que vienen representando como los estudiantes que van a obtener las mieles de la sabiduría del conocimiento. Wow, qué impresionante. Miren, gigante, ¿eh? Muy grande. Del lado derecho, lo que es la parte principal de la universidad, con sus escalinatas, de lo cual tiene al fondo en la parte alta, lo que es un escudo. Wow. Miren eso. Un lema bíblico que dice: la verdad estaba libre. Me parece el mío. Algunas abejitas, algunas ranitas y algunas almenas de unos hexágonos que representan las entradas al panel de la universidad, algunos descansos que representan los niveles educativos en México, desde la primaria hasta nivel profesional, por así decirlo.
Aquí la foto conmemorativa que se toman todos los egresados de la Universidad de Guanajuato. Y al igual también se hacen algunos eventos del Festival Cervantino en este lugar. Vale la pena conocer también en este lugar un museo de historia natural que fue formado por un francés llamado Alfredo Boutellès, de lo cual hay pues animales disecados. Y hay una serie de información muy importante para que lo conozcan. El diario está cerrado, pero abren ya de lunes a viernes. Don Manuel de Saroneta y Legazpi, uno de los dueños de la mina de San Juan de Reyes, que se encuentra del otro lado, en la parte de atrás de la Universidad de Guanajuato. Aquí vi este personaje en esta construcción amarilla, Don Manuel de Saroneta y Legazpi. Y hacia abajo vivían otros personajes como Don Francisco Matías de Busto y Moya y el conde de la Valenciana, Antonio de Alcocer de Obregón. Pero vamos a conocer la Basílica de Guanajuato, la parroquia principal. En esta parte destaca lo que es la Basílica de Guanajuato, la parroquia principal, una construcción de 1671 a 1696, construida por los ricos mineros de Guanajuato llamados condes y marqueses. Eran títulos nobilitarios que le daban a aquellos personajes que tenían mucha opulencia, mucho dinero, mucha riqueza. Y finalmente la fachada principal es de estilo manierista, un arte italiano. En su interior se venera a la Virgen de Guanajuato, o la Virgen del Rosario, o la Virgen María, que llegó a esta ciudad un 8 de agosto de 1557, que fue escondida en un barrio de Santa Fe, España, allí en Granada por la invasión mórica. Al llegar aquí a Guanajuato, pues se le hace una base que se llama peana. Esta peana pesa pues más de 50 kilos, es de plata repujada, trabajada por los mejores ebanistas de aquel tiempo, los mejores artistas en el trabajo de la plata, y se puede conocer. También se destaca lo que es una persona conservada en cera, Santa Faustina Mártir. Al fondo del lado derecho, otras construcciones. Tenemos lo que es la casa del conde Rull de Valencia en la parte de enfrente. Tenemos la casa del marqués de San Clemente, don Francisco de Matías de Busto y Moya. Y tenemos el monumento a la paz. Ese monumento a la paz lo mandó y luego para conmemorar un mami, hay que hacer dos pilares. Sobresale una mujer, sobresalen dos niños, genio de la ciencia, genio de la guerra, del trabajo, genio de la guerra en la parte de abajo, y un domo, una esfera que representa el planeta. Y toda esta parte es la Plaza de la Paz, el centro más bonito de la ciudad, donde se hacen muchos eventos para que vengan a conocernos. Más abajo destaca lo que es el Callejón del Beso. Esta bonita construcción, el romanticismo en Guanajuato, se ve en el Callejón del Beso. Y en la noche con sus callejoneadas, donde se van divirtiendo, van cantando, van llenándose de coloridos por las calles y callejones. Y en el Cervantino, pues también en la noche pues hay eventos para tomar cerveza, para divertirse, para estar pues en armonía. Así es. En esta bonita ciudad, todo el año hay varios eventos. De octubre, Festival Cervantino, las fiestas patrias. En noviembre, las fiestas de barrios, que se hacen fiestas religiosas. Diciembre, sus posadas. En un lapso del tiempo, observamos esas construcciones que tenemos enfrente, que actualmente ya son museos. En otro tiempo eran pues instituciones del gobierno del estado, el Palacio de Gobierno, entre otras instituciones que tenía. Algunos leones que acaban de poner hace algunos meses en este lugar. ¿Son nuevos? Son nuevos, los que acaban de Se poner. escaparon de hacerlo. Se escaparon, pero posiblemente puede andar a su cazador buscándolo cuando los encuentra. Y tenemos estos leones de bronce muy conmemorativos. Al fondo se encuentra una calle hacia abajo que va hacia la calle subterránea, el antiguo caudal del río Guanajuato, y del otro lado se encuentra una calle que es la calle de los Pocitos, donde nació un personaje, Diego Rivera. Diego Rivera, muralista mexicano que nació en esta ciudad un 8 de agosto de 1886, que a los 4 años hace su primer pintura, una locomotora, y aquí se va a la Ciudad de México. Luego a los 15, 16 años se le otorga una beca en Veracruz para que se vaya a estudiar en España, y empieza su carrera artística llenándose de tendencias cubistas, vanguardistas, impresionistas, que hacen una mezcolanza del arte europeo, a tal grado que tuvo mucha relevancia. Dice que estaba pintando en Oaxaca y escuchó una voz femenina que dijo: me gusta Diego. Fue Frida Kahlo, donde finalmente pues se casó con ella, tuvo varias esposas, Ángela Veloz, Minerva, pero un gran artista. La importancia de Diego Rivera, David Álvarez Siqueiros y José Clemente Orozco
fueron los personajes que educaron al pueblo de México en lo pictórico, porque la identidad mexicana estaba perdida con la independencia, la revolución, no había muchas escuelas ni maestros, y finalmente, gracias a lo pictórico, se tuvieron que rescatar las ideas de los personajes importantes de la historia de México. Vamos a cruzar la calle Claro que sí. para observar la calle subterránea. Sí. El caudal del río Guanajuato. Vamos a bajar a la calle Sí. para conocer esta bonita construcción. Wow, mire. En esta calle es la calle subterránea o la calle Miguel Hidalgo, que abarca 5 kilómetros de sus altos de estilo florentino, que son de pura losa de cantera verde ensamblada a presión. Ajá. Al fondo se encuentra un corazoncito muy relevante que pusieron hace algunos años a las administraciones para que la gente, principalmente los enamorados que viven en esta ciudad, se declaran su amor y ponen un candadito en este bonito corazoncito que tenemos en la parte de enfrente, muy relevante, muy relativo el romanticismo de la ciudad. La parte donde da vuelta la calle, arriba se encuentran pues varios arcos cerrados que asemejan un abanico. Ok. Es conocida como la calle del abanico. Esta parte les mencionaba anteriormente que cuando llueve mucho, pues sube mucho el agua y pues nadie puede circular. Aquí observamos el corazoncito, Ah, sí, cierto. candadito, Ah. representa pues más que todo el romanticismo aquí en Guanajuato. ¿Y por el candado? ¿Por qué el candado? El candado para declararse su amor, Ok. que pues siempre van a estar Ok. atados en gran amor, en una muy buena relación las parejas y enamorados que vengan a esta ciudad. Deben de dejar su candadito para que sea de muy buena suerte y sigan pues con su amor, sigan con su buena vibra. Y esto fue pues en el 2021 este bonito corazoncito. Y una pregunta, ¿cuántos kilómetros hay de túnel aquí en Guanajuato? De túneles pues hay más de 10 kilómetros de túneles, Ok. principalmente la calle subterránea, los túneles que fueron construidos a partir de 1979 hasta el 2009. Tiene 3 niveles la ciudad. Esta, que es la calle Miguel Hidalgo, la de arriba, la avenida Juárez, y otra más arriba, que es la calle de la Panorámica. Es como un periférico que comunica a las demás arterias. Y aquí es importante pues que no hay mucho tráfico. Aquí los autos se pueden estacionar 1 hora, 2 horas, les dan permiso y pues es todo muy relevante. Pero aquí lo bonito es andar caminando en la ciudad, Así es. andar conociendo. Hasta perdiéndose. Está bien, pero es interesante. Y en la noche les recomiendo unas ricas enchiladas con Doña Lupe, cerca del Callejón del Beso. Una mujer que tiene como 70 años. ¿verdad? Fue la ganadora a la gastronomía del estado de Guanajuato en este año, el año pasado. Y pues están muy ricas las enchiladas. Una pregunta, ¿Guanajuato es un lugar sísmico? No, ¿No? aquí no es una ciudad sísmica. Aquí lo protege una zona de conglomerado de unas piedras muy rojizas volcánicas que evitan que haya una zona sísmica. ¿Y nunca se ha sentido un sismo? Yo que recuerdo nunca he sentido un Qué sismo. bueno, qué bueno. Este recorrido, ¿cómo te pueden buscar? Da tu número telefónico, dirección, redes sociales. Ok, en mi número telefónico es el 473-165-0085 vía WhatsApp. Una página en Facebook, Real Tours de Guanajuato. Aparece una ranita así como de piedra. Y estoy para servirles y bienvenidos a Guanajuato. Gracias, Jesús, por todo. Vamos a seguir recorriendo Guanajuato y la verdad es un lugar que tienen que conocer cuando vengan aquí a México. Es